Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous expliquerai les contenus et les objectifs de l'unité numéro 1. ¿D'accord? Bueno, vamos a empezar esta semana con la unidad número 1. Aquí tenemos los objetivos. En este primer caso dice proposer, sugerir quelque chose, proponer y sugerir algo, ¿vale? Estos objetivos los vamos a ir anotando y vamos a ver los ejemplos. Faire une supposition, hacer una suposición, exprimer la durée, expresar la duración y rassurer. Rassurer, ça veut dire consolar o calmar a alguien, ¿vale? Esta es la unidad, unité 1, qui commence à la cafetería du collège. Aquí vamos a tener un pequeño diálogo. Luego, en los sucesivos días, trabajaremos la compréhension de l'oral, d'accord? A la salle de clase aussi, et la compréhension écrite. Pero hoy me voy a centrar en los objetivos y nos vamos a ir, nos vamos a ir a la comunicación. Por favor, todas esta estructura, ¿vale? Estos ejemplos quiero que los anoten y los traduzcan en su cuaderno. On va commencer par proposer et suggérer quelque chose, d'accord? Proponer, sugerir algo. Alors, regardez l'image, elle dit et si tu suivais un cours de natation, d'accord? Oui, c'est une bonne idée, d'accord? Y si siguieras un curso de natación, aquí tengo la hipótesis, d'accord? De tipo 2, donde utilizamos el imperfecto. Ça te dit de faire un cours de natation, por ejemplo, sería tu opción, ça te dit, d'accord? Vamos a ver el siguiente ejemplo, aquí lo tenemos. Ça te dit d'aller manger une glace, ¿te gustaría, te apetece ir a comer un helado? Pas maintenant, je veux me bañer, d'accord? Ahora no, quiero bañarme, d'accord? Pues aquí tenemos otra. Para proponer o sugerir, podemos utilizar el et si tu, d'accord? Con imperfecto, o el ça te dit, d'accord? O directement, tu veux venir, d'accord? Directamente podemos utilizar esa expresión. Alors, faire une supposition, d'accord? Hacer una suposición. Pues para eso vamos a utilizar los verbos del tipo je crois, je pense, je trouve, à mon avis, d'accord? Vamos a ver la imagen y analizarla. Dice, je crois qu'il gagnera le match parce que il s'est beaucoup entraîné. Creo que ganará el partido porque se ha entrenado mucho, d'accord? Suposición, peut-être qu'il gagnera aussi le tournoi. Quizás, aquí tenemos el peut-être, quizás él gane también el torneo, d'accord? Pues para hacer una suposición, je crois, je pense, à mon avis, d'accord? Bien, este ejercicio lo vamos a tener que trabajar después. En este caso, con las imágenes, tenemos que faire des suppositions sur la personnalité et les sentiments des personnages, ¿no? Pues, ¿cómo son estos personajes? Para ello, nos vamos a ir, para este ejercicio, a ver un poco el carácter, ¿vale? Aquí los tenemos para hacer esta actividad. Bien, on continue avec les objectifs. Le suivant, exprimer la durée, expresar la duración, ¿vale? El tiempo, pues. Vamos a ver lo que dice ese clon. Il dit, on ne se voit pas depuis le lycée. No nos vemos desde, cuidado, depuis es un falso amigo, el instituto. O ça fait au moins 10 ans, al menos hace 10 años, ¿no? Pues ahí tenemos estructuras para expresar la duración. Y contesta la señora, en effet, en efecto, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. En efecto, il y a longtemps, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Il y a longtemps, hace tiempo que no nos habíamos visto, d'accord? Qu'on s'était pas vu. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Et de trois des phrases utilise ça fait o il y a longtemps pour exprimer la durée, d'accord? Aquí vamos a utilizar estas expresiones, ¿de acuerdo? Para modificar esta frase y utilizar o bien ça fait, hace, o bien il y a, d'accord? Bien, vámonos al último aspecto que dice rassurer. Rassurer, pues es que alguien mantenga la calma, consolar a alguien también, o en este caso tranquilizarlo. Ça c'est que ça veut dire rassurer. Miren lo que utiliza. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Ne vous inquiétez pas, no se preocupe, no hay ningún peligro. ¿D'accord? Ne vous inquiétez pas. ¿D'accord? O c'est pas grave. Otra opción. Ce n'est pas grave. ¿D'accord? Pour rassurer. Bueno, aquí en el ejercicio 4 se les pide qué dis-tu dans la situación siguiente. ¿D'accord? Pues tenemos que anotar una estructura ante la frase siguiente. Y en la última dice, fais une liste de suppositions sur ce qui se passera dans le monde dans 100 ans.
haz una lista de suposiciones sobre lo que ocurrirá en el mundo dentro de 100 años, ¿vale? Pues je crois, je pense, y tenemos que utilizar el futuro, qu'il aura, qu'il n'aura pas, qu'il existirá, qu'il n'existira pas, je suppose, peut-être, pues todo eso me sirve para realizar esta actividad, d'accord? Bueno, ce sont les objectifs de la unité numéro 1, d'accord? Pues los vamos anotando y a continuación vamos trabajando estas actividades de façon autonome, ¿vale? Bien, on se voit les prochains jours. Au revoir.